Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y recordemos que la semana anterior empezamos el estudio de esta carta y vimos que el autor era Pablo y que él se presentaba como apóstol enviado por Dios por la voluntad misma de Dios. Vimos a su vez que esta carta estaba dirigida a los santos y fieles, que eso significaba que era a los separados por Dios, y para Dios, para vivir de una manera diferente del resto del mundo. Porque como creyentes nosotros recordamos que pensamos diferente, como creyentes nosotros tomamos decisiones de una manera diferente al resto del mundo, nos amamos de una manera diferente al resto del mundo, criamos a nuestros hijos de una manera diferente, nos vestimos de una manera diferente, etc. Porque el Señor nos ha separado para ser santos y fieles. Vimos a su vez el saludo de Pablo, gracia y paz, recordándonos que la paz solo puede venir producto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que solo teniendo la gracia de Dios podemos obtener nosotros paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no entiende. Pablo comienza su carta bendiciendo a Dios y haciéndonos ver algo muy importante, que es Dios quien nos bendijo en Cristo Jesús, mostrándonos a su vez algunos ejemplos de estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Veamos entonces, leamos estos primeros versículos de Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, entonces Pablo comienza bendiciendo a Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de darnos a conocer estas bendiciones espirituales, Pablo nos enseña justamente a qué, a bendecir a nuestro Dios. Ahora, es importante esta palabra bendito, viene de la palabra griega, es eulogeo, de donde viene nuestra palabra elogio. Entonces este bendito habla de elogio, alabanza, y el sentido original de la palabra es elogiar, alabar la bondad de alguien. Cuando Pablo está diciendo bendito sea Dios, está elogiando, alabando la bondad de Dios. Ahora, recordemos que la Biblia misma nos dice que no hay ninguno bueno. Entonces, ¿a quién alabamos? ¿A quién es el único que podemos alabar su bondad? Es a Dios. Recordemos en Mateo capítulo 19, verso 17, dice, Jesús decía, Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Solo Dios es bueno, y el único, por tanto, al que podemos elogiar, al único que podemos bendecir, al único que podemos nosotros alabar. Por tanto, nosotros bendecimos a Dios cuando nosotros lo elogiamos, cuando nosotros le alabamos, cuando exaltamos su bondad. Por tanto, el pueblo de Dios bendice a Dios como elogiándole, alabándole a Él. Es la manera como nosotros bendecimos a Dios. Recordemos el Salmo 103, el salmista decía: bendice alma mía a Jehová, ¿no? Entonces, por definición habíamos dicho que es bendecir, es elogiar, es alabar todo lo bueno que es. Y miren, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Entonces, esto nos lleva a algo, porque aquí nos dice que bendice alma mía, elogia alma mía al Señor por algo que el Señor ha hecho, ¿no? El salmista dice, y empieza a hablar de algunos favores que Dios nos ha dado. Por tanto, esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo es que nos bendice Dios? Porque ya sabemos, nosotros bendecimos a Dios elogiando, alabando su bondad, exaltando su nombre. De esa manera nosotros le bendecimos a Él. Ahora, ¿cómo es que Dios nos bendice a nosotros? ¿Nos bendecirá de la misma manera elogiando nuestra bondad, exaltando nuestra bondad? Definitivamente no. La Biblia es clara cuando nos dice que solo hay uno que es bueno, que es Dios. Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces claramente nos dice que el único bueno que es Dios y el único digno de elogiar. Por tanto, ¿cómo es que nos bendice Dios? El salmista nos decía en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, nosotros somos bendecidos por Dios a través de hechos, a través de cosas que el Señor hace por nosotros. Él nos bendice con su bondad, dándonos dádivas, dándonos regalos, dándonos cosas a nosotros. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, de nuevo, nos volvemos a preguntar, ¿cómo es que nosotros bendecimos a Dios? Elogiando, alabando el nombre de Dios. De esa manera nosotros bendecimos. Cuando encontramos en la Biblia, bendice el nombre de Dios, o bendigamos al Señor, bendice al Señor, nos están diciendo que elogia su bondad, alábale a Él, alaba su bondad. ¿Cómo es que nos bendice Dios a nosotros? ¿Elogiándonos también? No, definitivamente, no hay nada que elogiar, ¿no es cierto? En el hombre dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, ¿no? Todos nos hemos apartado de Dios. Por tanto, entonces, ¿cómo es que Dios nos bendice a nosotros? Nos bendice a través de hechos, a través de actos, dándonos cosas. Por ejemplo, salud, dándonos salvación, dándonos salud, dándonos algunos favores, dándonos de su misericordia, etc. Él nos bendice dándonos cosas a nosotros. Ahora, entendiendo esto, por tanto, nos preguntamos, ¿puede un hombre bendecir a otro hombre? A ver, veamos las dos formas, ¿no? La primera, podemos nosotros halagar a otro hombre, halagar su bondad en nuestra, tal vez en nuestro plano, cuando nos comparamos con otro hombre, podríamos decir, sí, hay hombres que hacen buenas cosas, pero a la luz de la Biblia no podemos elogiar la bondad de otro porque no hay ninguno bueno. No hay nadie bueno. Somos pecadores que hemos caído de la gloria de Dios y por tanto no podemos bendecirnos así. Entonces, ¿cómo es que podemos bendecir a otra persona? ¿No? A través de actos que nosotros hagamos, sí, es posible, ¿no es cierto? Le bendecimos de repente dándole un regalo, dándole un vaso de agua, dándole comida al hambriento y estamos bendiciendo a través de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿puede un hombre bendecir a otro hombre? Sí, pero no de la primera manera, a través de elogios, no, sino a través de actos que podemos hacer, obviamente, conforme a nuestro propio límite, ¿no? Ahora, podemos nosotros bendecir a Dios, podemos nosotros bendecir a otra persona a través de nuestras palabras, en otras palabras, decir, yo te bendigo, ¿no? Esa sería la otra pregunta. Porque podemos nosotros bendecir a otra persona de esta manera, pidiendo lo mejor para esta persona, diciendo que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios derrame su favor sobre ti, que Dios ilumine tu camino, que Dios te fortalezca. Y estamos bendiciendo de alguna manera a la otra persona. Sin embargo, hemos escuchado muchas veces que alguna persona se atribuye de repente algún poder de bendición diciendo yo te bendigo. Ahora, ¿qué tan bíblica es esta frase yo te bendigo? Y alguien podrá decir de repente remitámonos al Antiguo Testamento, padres bendecían a sus hijos, sí, pero cuando los padres bendecían a sus hijos decían Dios te bendiga, decían. Se ponían delante de él, de repente imponían manos, ¿no? Lo vemos con Jacob, por ejemplo, y con los hijos de José, pero siempre comenzaban diciendo Dios te bendiga y luego comenzaban a hablar alguna profecía, que el Dios de mis padres te hagan esto, el Dios de mis padres te cuide, siempre haciendo ver que el poder venía de Dios, es el único que puede bendecir, y eso es el punto de Pablo, ¿no? Que bendigamos a Dios porque es el único que puede a nosotros bendecirnos, ¿no? Directamente. Ahora, si yo digo a otra persona, yo te bendigo, ¿hay algún poder, algo que va a cambiar sus vidas? Definitivamente no. La Biblia no nos enseña eso, ¿no? Padres, ¿podemos bendecir a nuestros hijos? Sí, pero ¿cómo es la manera que bendecimos a nuestros hijos? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, ¿no? De esa manera, porque es de Dios quien viene el poder justamente para favorecer o para actuar en la vida de esa persona, de nosotros no. Lamentablemente, al no entender esto, a veces hemos abusado de Dios te bendiga, ¿no? Y decimos Dios te bendiga en los saludos a otras personas.
y a veces no entendemos el por qué lo hacemos. Por ejemplo, a una persona que está viviendo en el mundo, está viviendo en su pecado, está viviendo en el pecado, significaría que está muerto en sus delitos y pecados, es enemigo de Dios conforme a la Biblia, y yo le digo a esa persona: Dios te bendiga. ¿Dios va a bendecir? ¿Dios va a favorecer a esa persona? No, definitivamente no. Ahora, ¿va a cambiar algo en su vida que yo le diga Dios te bendiga? Tampoco, porque yo no tengo ningún poder para poder hacerlo. Por tanto, si vamos a bendecir a otra persona, podemos hacer a través de cosas que nosotros le damos, o si es a través de palabras, es un que Dios te bendiga, porque de Él viene el poder para bendecir a otras personas. Por eso es que claramente Pablo, cuando escribe aquí en Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Dios. Y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque el único que puede bendecirnos de esa manera, dándonos estas cosas espirituales, es Dios. No hay nadie más que pueda bendecir, que pueda cambiar que nuestro futuro, que pueda cambiar nuestra vida, sino Dios mismo. ¿Ok? Ahora, Pablo dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Lo primero es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí tenemos que hacer notar, la única manera como podemos ser bendecidos es a través de Cristo. Por eso decía hace un rato que el decir a alguien que no conoce a Dios y que está viviendo en pecado y decirle Dios te bendiga no tiene ningún efecto, no pasa nada con esas palabras. ¿Por qué? Porque la única manera de tener bendiciones es a través de Cristo Jesús. ¿No? Eso es lo que nos dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos tener ninguna bendición espiritual. Por tanto, esto claramente se refiere ¿a qué? A que son bendiciones que no son materiales necesariamente. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto de bendición espiritual? ¿No? Que proviene obviamente de un ser espiritual. Porque Dios es espíritu, nos dice la Biblia, y esta bendición proviene de un ser espiritual. Y como viene de un ser espiritual, que es Dios, es una bendición que no caduca. Es algo que Dios nos da y que no caduca. Es una bendición que dura para siempre. El Padre nos da de su favor, de su bendición. Esta proviene de Dios mismo y es una bendición que no caduca. Ahora, ¿dónde se da esta bendición? Dice en los lugares celestiales. ¿Y qué significa que se dé en los lugares celestiales? Significa que se dan en el lugar donde vive Dios por la eternidad. No es un lugar físico, ¿no es cierto? Es un lugar espiritual. Por eso las bendiciones espirituales salen del trono mismo de Dios, ¿no? Esto es lo que en resumidas cuentas podemos decir. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién? Dios mismo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Solo es posible tener esas bendiciones a través de Cristo Jesús. ¿Y de dónde vienen esas bendiciones? No son las bendiciones que conocemos, no son las bendiciones que un hombre pueda dar, no son bendiciones que podemos darnos, otorgarnos entre nosotros. No, son bendiciones que provienen de Dios. Toda bendición espiritual. Y al provenir de Dios no es una bendición que se esfuma, que desaparece, sino que no caduca y que es por siempre. ¿Y dónde se da? En los lugares donde gobierna Dios. En los lugares celestiales, y solo es a través de Cristo Jesús. Por tanto, entendemos de que estas bendiciones no pueden ser, o no está hablando Pablo de bendiciones espirituales. A ver, pensemos algo. Alguien podría interpretar mal y decir que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, incluyendo también las bendiciones materiales, o sea, dinero, trabajo, salud, y que solo hay que tomar esas bendiciones nada más porque ya Dios nos dio todo. Seguramente has escuchado también esas palabras. Pero recordemos algo, el dinero no siempre viene de Dios. O siempre viene de Dios. No siempre es algo bueno para nuestras vidas. Por tanto, no es una bendición espiritual. No puede ser una bendición espiritual. Porque toda buena dádiva viene de Dios. Pero el dinero no siempre es algo bueno. Y tú me dirás, no, el dinero sí es algo bueno. Pongámoslo de esta manera, a un niño o a un jovencito de 12 años que está en toda su etapa rebelde, dale dinero, ¿qué va a pasar con él? Entonces el dinero no siempre va a ser una bendición
para una persona. Lo mismo, la salud no siempre se va a mantener, ¿no? Por tanto, no puede ser una bendición que permanezca, una bendición espiritual, una bendición eterna, porque vivimos en cuerpos que se van a deteriorar producto del pecado. Recordemos en Génesis, cuando el hombre peca, Dios le dice al hombre que si come de ese fruto, si desobedece, ciertamente morirá, y ciertamente morimos, ¿no? Producto del pecado. Entonces, no podemos decir que es una bendición que no caduca. Es más, a veces nos ponemos saludables y tenemos dinero y mucha gente deja a Dios. Entonces, ¿todo esto provino de Dios? Definitivamente nos ponemos a preguntar. Un trabajo que alguien le da y está trabajando de repente 20 horas, abandonando a su esposa, abandonando a sus hijos y solamente por ganar dinero, ¿será una bendición espiritual? Definitivamente las cosas materiales no siempre van a ser de bendición, no siempre va a ser bueno. Por eso debemos ser muy sabios en poder analizar a la luz de las Escrituras si las cosas materiales que vamos teniendo son de bendición, son buenas cosas para nosotros. Pero lo que sí, toda bendición que viene del trono de Dios, toda bendición buena que viene de lo alto, es una bendición para nuestras vidas. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿no? de ello en las mismas Escrituras, Job, cuando pasó por toda esta prueba y se murió sus hijos, se murieron sus animales, se quedó en la calle totalmente y aún enfermo, después de todos estos meses de estar viviendo así, recordemos Job, él concluye y dice, de oídas te había oído, Señor. Y cuando termina la prueba, Job dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque esta prueba permitió a Job que conocer más a Dios. Por tanto, esta enfermedad, este tiempo duro que pasó, fue de bendición para Job. ¿Ok? Entonces, por eso es que decimos que no siempre todo lo material va a ser de bendición. Por tanto, volvemos a lo que Pablo nos está diciendo cuando habla de bendiciones espirituales. Son bendiciones que salen del trono de Dios, que son buenos en todo sentido siempre y que van a ser eternas, van a durar por siempre, porque viene de un ser espiritual que es nuestro Dios. Ahora dice que Él nos dio toda bendición espiritual. Significa eso. ¿En qué tiempo está? Está en tiempo pasado. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso ya pasó. Esas bendiciones ya están desde el trono de Dios. Qué interesante esto. Ahora, miremos lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso Romanos capítulo 8, verso 32, ¿no? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿No? Entonces nos preguntamos, ¿a Pablo a qué se está refiriendo? Si él nos dio ya a su Hijo, ¿cómo no nos va también a dar todas las cosas? Entonces alguien podría malinterpretar y decir, aquí se está refiriendo a las cosas materiales. Entonces te va a dar trabajo, te va a dar dinero, te va a dar una esposa, te va a dar un esposo, te va a dar hijos, te va a dar todo. Pregunta, en lo práctico, cuando nosotros miramos la vida de los creyentes, ¿tenemos todas las cosas materiales que nosotros quisiéramos tener? No. Hay muchas personas que de repente por diversos motivos se quedaron sin casarse. Hay otras parejas que no pueden tener hijos. Hay otras parejas muy fieles a Dios que de repente no están muy encumbrados económicamente, pero viven fielmente al Señor, ¿no? Y vemos esto y son personas que son fieles a Dios. Sin embargo, ¿qué pasaría con este versículo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a Pablo. ¿Bendiciones materiales? No, definitivamente, sino bendiciones espirituales. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es algo enfático, es algo seguro, son bendecidos. ¿De qué bendiciones habla? De todas estas bendiciones espirituales que ya el Señor nos la dio y que la obtenemos a través de Cristo Jesús. Porque recordemos que en Cristo lo tenemos todo, en Cristo estamos completos. Pablo mismo nos enseña en Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estás qué? Completo en Él. Estamos completos en Él. Tenemos todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Si nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? En Él somos todos los creyentes, somos bendecidos, así como lo fue Abraham.
Miren qué interesante. Y cuando nosotros no entendemos algunas cosas, por eso inclusive hacemos oraciones no adecuadas. Por ejemplo, le decimos al Señor, Señor, dame más de tu amor. ¿No? Le pedimos al Señor, Señor, dame más de tu amor. ¿Dios nos podrá dar más de su amor? No, porque Él ya nos dio de su amor inagotable, de su amor infinito a nosotros. Y la muestra es que nos dio lo más preciado a su Hijo Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo habla aquí en Romanos y dice, si ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Ya no nos puede dar más amor porque ya nos dio todo el amor que Él puede expresarnos, que Él puede darnos a nosotros. Le decimos al Señor, Señor, dame tu paz, Señor, dame de tu paz, mi Dios. Y el Señor nos dirá que Jesús dijo, recordemos, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y que el Señor nos da una paz que el mundo no entiende. Entonces ya el Señor nos dio la paz realmente por la que nosotros podemos vivir. Solo que estamos tomando caminos o haciendo cosas que perturban justamente esta nuestra paz. Pero ya el Señor nos dio la paz. Le decimos al Señor, Señor, libérame, dame libertad. Pero la misma palabra dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Colosenses nos dice, estás completo en Cristo. Ya no te hace falta nada, estás libre totalmente. Y qué preciosas bendiciones son todas estas para nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, ¿no? Pedro decía, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro dice de esta manera, todas las cosas que pertenecen a la vida misma y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ya es tiempo pasado, ya nos han sido dados a nosotros. Debemos apropiarnos. No habla de que debemos apropiarnos. Ya nos han sido dadas todas estas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas a nuestras vidas, para que seamos participantes de esta naturaleza divina. Quiero leerles este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¡Ojo! Eso es lo que se refiere a cosas de la vida y la piedad. Para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de sus maravillosas de su gracia, de su gloria y excelencia. ¿Cuándo? Cuando lo llegamos a conocer. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción causada por los deseos humanos. Aquí no habla nada de cosas materiales, nada de cosas de dinero, ni de salud, ni nada de ello. Se está refiriendo a cosas espirituales que nos permiten vivir una vida diferente, participar de esta naturaleza divina, y dice, huyendo de la corrupción de este mundo. Entendiendo esto, volvamos a lo que nos dice Pablo en Efesios, ¿no? Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, según esto dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos da una idea clara de que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para darnos estas bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para poner en nosotros estas bendiciones espirituales. Y una de las más grandes bendiciones espirituales en nuestra vida, que es nuestra salvación. Por tanto, el salvarnos a nosotros no es un plan B, no es algo que de pronto surge, sino es algo que ya Dios lo ha diseñado desde la eternidad. Y este versículo nos coloca frente a una de las doctrinas más impopulares, más atacadas y también más abusadas: la elección soberana de Dios. Y solamente hablar de esto, seguramente muchos crujen sus dientes contra esta doctrina. Muchos se molestan con solo escuchar estas palabras. Muchos se molestan solo con pensar que Dios pueda ejercer
su soberana prerrogativa de ser Dios. Que el hecho de que Dios elija porque es Dios es algo que molesta a muchos. Y es que es una de las pocas doctrinas que aplasta el orgullo humano, la elección soberana de Dios. Porque nosotros no intervenimos en qué, o a qué se refiere esto, a que nosotros no intervenimos en la elección de Dios para que Él derrame sus bendiciones espirituales. Y el orgullo del hombre quiere que el hombre haga algo, intervenga en algo para poder obtener esas bendiciones espirituales. Pero la Biblia enseña claramente que de manera soberana Dios escoge a un grupo de hombres para otorgar salvación. Y los demás quedan, ¿qué? En su justa condenación. Ya estaban condenados estos hombres y Dios de estos condenados rescata a algunos. Obviamente Pablo creía que esto debería enseñarse a todos, ¿no? Porque lo incluye al inicio de esta carta a los Efesios. Pablo no pretende que esto solo sea parte de un estudio teológico, sino lo muestra como parte de este himno a Dios en los primeros versículos, como algo claro que todos los creyentes debemos saber. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual, eligiéndonos desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual, eligiéndonos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, primera bendición espiritual que nos muestra Pablo aquí es que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero antes de mirar la elección soberana de Dios, esta elección que Dios hace, debemos llegar a ella con dos actitudes claras. Una, no debemos curiosear de manera excesiva en lo que Dios no ha revelado, ¿no? Porque vamos a encontrarnos justamente de repente con cosas que no entendemos y más allá de lo que Dios nos ha revelado, no podemos curiosear porque nuestra mente no va a dar para poder entender la mente de Dios. Y tampoco, y la otra actitud que no debemos tener tampoco es una timidez exagerada en enseñar lo que Dios ya ha revelado, lo que Dios está mostrando en su palabra, ¿no? No podemos ni meternos más allá de lo que Dios ha revelado, pero tampoco podemos callarnos lo que Dios ya reveló en su palabra. Y alguien dirá, pero es que es esta parte doctrinal que tú mismo dices, hermano, que es bastante controversial, ¿no? Y ha demandado aún muchas diferencias. ¿Y esto puede escuchar a alguien nuevo? De acuerdo al concepto de Pablo, sí. ¿Por qué? Porque esta doctrina finalmente nos enseña algo muy importante. Que Dios no está en nuestras manos, sino que nosotros los hombres estamos en las manos de Dios. Miremos entonces, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos y Dios siempre ha estado escogiendo. Dios escogió un pueblo, Dios escogió a Israel, Dios escogió a Moisés, ¿no? Para que sea el que va a dar las leyes. Dios escogió a sus profetas, Dios escogió a sus discípulos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Dios siempre está, ¿qué? Eligiendo. Dios está siempre eligiendo. En Juan 15, verso 16 dice, el Señor decía, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, ¿no? Eso es lo que claramente nos está enseñando el Señor en su palabra. Que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Claramente la Biblia lo dice. Él nos ha elegido a nosotros. ¿Y cuándo nos eligió a nosotros? ¿Cuando nosotros estábamos buscando a Dios? No. Cuando estábamos dándole la espalda a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí es cuando el Señor nos eligió. Sigue diciendo Pablo, ¿no? Nos eligió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta otra palabra, predestinado, que estaba aquí en el verso 4, habla de escogidos. En el verso 5 habla de predestinados y de predestinación. ¿Y qué significa predestinación? Es trazar una línea de antemano, ¿no? Eso es lo que significaría y esa es la idea. La idea de este párrafo es que Dios trazó una línea de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos.
En otras palabras, Él decidió de antemano nuestra salvación. Nosotros podemos rebelarnos contra esta verdad, podemos decir, no, que esto no es así, pero lo cierto es que no podemos negarnos a lo que la Biblia está enseñando claramente, ¿no? Y no es un pasaje, sino muchos pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? A su propósito son llamados, ¿no? Entonces hay personas que son llamadas, que son escogidas, que son elegidas. Verso 29, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó, trazó una línea a Dios, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que trazó una línea para salvarlos, a estos también los llamó. ¿Por qué? Porque los predestinó antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? A estos también un día los llamó, y a los que llamó a estos también los justificó, les dio salvación, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea que estos también se van a salvar. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos. Cuidado, nos comienza diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme, ya que estos fueron llamados conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál fue ese propósito de Dios? Dice, porque a los que antes Él conoció, y esta palabra conocer no es que Dios haya conocido la elección que cada hombre va a tener, ¿no? No es que Dios haya visto, Franklin un día me va a decir que sí, por eso yo lo voy a elegir. No. Este conoció, recuerden que en muchas porciones, inclusive de la palabra misma, usa este verbo para hablar no de un conocimiento cognitivo, intelectual, sino de una relación íntima, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando el Señor habla en Mateo, ¿no? De que José conoció a María y tuvieron después otros hijos, o José no había conocido a María, ¿no? Mientras estaba ahí embarazada con Jesús, ¿no? Dice en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció. ¿Qué significa? ¿Que José no la conoció a María? ¿No tuvo conocimiento quién era, con quién estaba viviendo? No, sino estaba hablando de ¿qué? De una intimidad. Y esa misma palabra es la palabra que emplea Pablo aquí en Romanos, cuando dice a los que antes conoció, a los que con aquellos que tuvo intimidad desde la eternidad. Pero ¿cómo es eso si yo ni existía? Bueno, son cosas, como decía, meternos más allá de lo que Dios ya ha revelado y tratar de curiosear y meternos, nuestra mente no va a dar. Porque eso solamente es parte de lo que Dios nos da. Solamente nos podemos gozar en el hecho de que, aun cuando antes yo ni siquiera existía, Dios me amó en la intimidad y que predestinó, trazó para mí salvación. Y cuando ya yo estuve aquí en la tierra, viviendo una determinada vida, llegó un momento en que Él me llamó. Dice, a los que antes predestinó, Él llamó. Y a los que llamó, y como el Señor me llamó, ¿no? El Señor, que hizo, me dio convicción de pecado a través de su Santo Espíritu, cambió mi corazón de mi corazón de piedra, un corazón de carne, y me dio fe a mí. Entonces yo pude decirle, sí, Señor, te reconozco, y el Señor me justificó. Dice, a los que antes predestinó, a estos también los llamó, a estos también los justificó. Pero ¿qué más va a pasar después? Y yo puedo extraviarme en el camino y luego perderme y ya perdí todo esto. No, porque recordemos que toda bendición espiritual que es duradera, es eterna, porque viene de un ser espiritual que es Dios. Y dice, a los que justificó, a estos también que glorificó. Y esta es la promesa de Dios, justamente. Que si fuimos escogidos, fuimos llamados, no por Dios, ¿para qué? Para poder ser salvos. Porque finalmente seremos glorificados con un cuerpo resucitado en Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Por qué? Porque Él ya lo trazó así. Dios ya lo trazó así. Y qué maravilloso es poder reconocer esto. Qué maravilloso es poder reconocer lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y alguien de repente podría pensar y podría decir, pero esto me parece un poco injusto, ¿no? ¿Por qué Dios me escogió a mí y no escoge a otras personas también? Bueno, como decía a un inicio, la primera actitud es, cuidado, no curiosear más allá de nuestra propia mente. Y esto es lo que Pablo justamente decía también en Romanos capítulo 9, verso 14. Dice, ¿qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Ya está hablando de salvación. El contexto es salvación, ¿no? Y cuando habla de salvación, toma este ejemplo y dice que le dijo a Moisés, del que yo tenga misericordia voy a tener misericordia y del que yo me compadezca yo me voy a compadecer. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿no? Entonces, Dios en su misericordia va a elegir a algunos y a otros van a continuar su camino hacia la perdición. ¿Por qué? Porque ellos se merecían, todos nos merecíamos el infierno porque todos nosotros pecamos. No hay justo ni uno, recordemos. Pero Dios en su misericordia nos salvó, ¿no? Porque la salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios. ¡Y qué locura! Uno podría decir, pero ¿cómo es que Dios me escogió antes de la fundación del mundo? Tuvo misericordia de mí, aun cuando sabía que yo lo iba a echar a perder todo en mi vida. Y pasaba tantos años sin conocerle a Él y ahora recién le conozco. Y Pablo hablando acerca de la salvación, porque no termina en el capítulo 9, sigue avanzando hablando de la salvación. En el capítulo 11, en Romanos capítulo 11, verso 33, Pablo termina diciendo esto. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En esta versión, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es imposible poder entender. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para poderle aconsejar? ¿Y quién ha entrado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Aún Pablo terminó exaltando a Dios y diciendo, ¿quién puede entender la soberana voluntad de Dios? Por tanto, esto justamente nos hace ver lo que decía hace un momento. ¿Es Dios el que está en nuestras manos o nosotros estamos en las manos de Dios? ¿Está Dios asustado ahí tal vez en su trono, esperando a ver, tal vez la muerte de mi Hijo Jesucristo no fue suficiente, tal vez necesito hacer algo más, hacer un milagro, algo más para que me puedan aceptar? Oh, por favorcito, acéptenme, mira, estoy enviando a mis siervos, estoy haciendo mis milagros, por eso, por favor, acéptenme. ¿Está Dios en las manos del hombre? No, nosotros estamos en las manos de Dios. Si estoy hablando con creyentes, si no fuera por la misericordia de Dios, no seríamos salvos. Y si tú conoces a Cristo, es por su gracia. Porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, por su gracia, por su amor, por su voluntad. Y si tú me estás escuchando y de repente no conoces a Cristo, pero sigues vivo por su misericordia, debes recordar que pronto tu vida terminará. Nuestras vidas duran 60, 70, 80 años, no sé en qué edad estés, pero pronto terminará tu vida. Y pronto, si no reconoces a Cristo como tu Señor, finalmente irás al infierno por dejar esta vida sin Cristo. Por tanto, no es Dios que está en tus manos. No es que yo voy a aceptar a Dios cuando yo quiera. No, Dios no está en tus manos. Tú estás en las manos de Dios. Porque hoy saliendo del lugar donde estás puedes simplemente encontrar la muerte y luego te vas al infierno porque estás en las manos de Dios. Dios no está en tus manos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y esto es lo glorioso, una de las cosas gloriosas justamente de esta enseñanza que Pablo nos está haciendo en estos versículos. Por tanto, para poder resumir, ¿qué nos está enseñando Pablo acerca de la elección aquí en esta carta a los Efesios? Es que fuimos escogidos en Él. 1. Fuimos escogidos solamente en Cristo Jesús. Y fuimos incluidos en el plan soberano de Dios, no por nuestros méritos, no porque hicieras algo, sino porque Cristo se comprometió a pagar
por tus pecados. Fuimos escogidos en Él. Eso es lo primero que nos enseña Pablo. ¿Qué más nos está enseñando Pablo? Pablo nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Esto es antes de la creación de todas las cosas. En la eternidad Dios nos escogió y Dios pensó en ti en la eternidad. Dios te amó en la eternidad. Pero ¿cómo es esto? Miren, en Jeremías 31:3 también le está diciendo a su pueblo lo mismo y dice, Jeremías capítulo 31, verso 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Pero ¿cómo es que puede amarme Dios con un amor eterno si aún yo no existía, no vivía, ni mis padres vivían, ni mis abuelos vivían? Pero Dios es Dios. Con amor eterno nos ha amado. La siguiente pregunta que Pablo la siguiente enseñanza que Pablo nos dice aquí en estos versículos es, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Y claramente Pablo nos dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No es que nos escogió porque vio algo bueno en nosotros, porque vio que éramos santos, porque vio un buen potencial en nosotros. No, lo único que Dios conocía es que íbamos a ser, ¿qué? Unos terribles pecadores, que le íbamos a fallar a Él. Pero Dios nos escogió con un propósito, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él nos vio pecadores, Él nos vio con toda nuestra impiedad, Él nos vio como estábamos, todos sucios, enfermos con el pecado, pero nos escogió ¿para qué? Para ser santos y sin manchas. Porque Pablo mismo más adelante en Efesios 2, capítulo 1, nos dice cómo es que estábamos nosotros. Y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, cadáveres andantes que apestábamos a muertos, ¿no? Así es como Dios nos llamó a nosotros, ¿no? ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. En este mismo capítulo 2, en el verso 3 dice, Pablo también dice, antes nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos nosotros? Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque sí, por nuestro pecado estábamos condenados, ¿a dónde? Al infierno eterno, a recibir la ira de Dios sobre nuestras vidas eternamente y para siempre. Pero Él nos escogió para ser, ¿qué? Santos y sin mancha. Tito capítulo 2, verso 11. Tito 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué dice aquí en Tito? Que Él derramó su gracia, nos dio su salvación, enseñándonos que debamos dejar los deseos mundanos de vivir conforme a este mundo. ¿Y cómo vivir entonces? Como un pueblo santo, porque Él purificó un pueblo para sí mismo. Por tanto, a la luz de la elección, si Dios nos ha elegido con un propósito, el ser, ¿qué? Santos y sin manchas. Por tanto, si yo reconozco que Dios me ha elegido, que yo soy salvo por Él, porque Él me ha elegido desde desde antes de la fundación del mundo, entonces yo debo procurar justamente ¿qué? Ser más santo y sin mancha, porque por esa finalidad Dios me llamó a ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, a vivir una vida sin mancha, irreprensible. Entonces, el poder conocer que soy elegido me lleva a vivir una vida en santidad. Porque el propósito de Dios no va a ser frustrado ni siquiera por nosotros. Y un día recordemos que vamos a ser perfectos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. Volvemos a Efesios, en el capítulo 2, en el verso 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo. Nuevamente, por medio de Jesucristo.
Primera bendición espiritual es que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Segunda bendición espiritual, el que nos ha, dice en el verso 5, nos ha adoptado como hijos. Nos ha elegido para ser sus hijos. Ahora, hoy pensamos en la adopción. Normalmente se viene a nuestra mente cuando hablamos de adopción, la adopción de un niño pequeño, pero en los tiempos de Pablo no se adoptaba bebés, ¿no? Sino se adoptaban solo personas adultas. Es más, si alguien no podía tener un bebé o no podía, criar a un bebé porque no tenía recursos o ese bebé estaba enfermo, simplemente lo mataban, ¿no? Dentro de esa cultura. Pero si un hombre, por decir, no pudo tener hijos y tenía muchos recursos, una fortuna, entonces él tenía que adoptar a alguien, a un joven adulto, a una persona adulta, digna de recibir toda esa su herencia, ¿no? Esa es la idea de adopción en esos tiempos. Yo era una persona encumbrada, tenía muchas posesiones, riquezas, entonces yo tenía que elegir, y si no tenía hijos, tenía que elegir a alguien digno de recibir todo esto. Y entonces yo miraba, lo buscaba, lo encontraba y lo adoptaba y le daba todo lo que yo tenía. Y esta es la idea de adopción en el tiempo de Pablo, y esto es lo que Pablo tenía en mente cuando hablaba de que somos adoptados. Ahora dice que somos adoptados como hijos suyos, ¿no? Habiéndonos predestinado para ser adoptados por hijos. La única diferencia aquí es que Dios no encontró ninguno digno de serlo. Ninguno, no hay ninguno bueno, decía Pablo, no hay ninguno bueno. Todos están perdidos, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, a pesar de que no somos dignos, Dios escogió a aquellos que iban a ser salvos, a sus hijos, y los adoptó para poderles dar todas estas bendiciones espirituales que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que lo primero que Dios hace, ya que no éramos dignos de recibir nada, lo primero que hace Dios para hacernos sus hijos, ¿qué es justificarnos. Dios nos justifica. ¿Cómo es esto? Dios pone en nuestra cuenta toda la justicia perfecta de Cristo, y en base a esa justicia somos declarados inocentes, y ahora sí somos adoptados por hijo, ¿no? Ahora que hemos sido perdonados. Obviamente, ¿cómo viene el proceso? Solamente para poder dar una mirada rápida. Recibimos la palabra de Dios, nosotros decimos sí a Cristo, y en el momento que decimos sí a Cristo hay un intercambio, recuerden, precioso. Nuestros pecados son imputados a Él y la vida perfecta de Cristo pasa a nosotros, y al tener la vida perfecta nosotros de Cristo, el Padre nos declara que justificados, nos declara inocentes, y ahora sí podemos ser sus hijos, porque la adopción justamente viene a una persona que digna. No podemos ser hijos, o Dios no podía adoptar hijos indignos. Tenía que adoptar hijos dignos. Y para hacerlo tenía que liberarnos de toda esa nuestra mancha, de todo nuestro pecado. Y qué bendición volver a poder mirar todo esto, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todos los beneficios que Dios nos está dando a nosotros. Dios nos escogió para ser santos. Dios nos escogió para ser adoptados como hijos suyos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Dios nos escogió? ¿Por qué Él nos escogió? ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué de bueno vio en nosotros? ¿Vio un potencial en nosotros de repente? ¿Vio que nosotros sí le íbamos a decir sí en el futuro a Cristo? ¿No? Porque también alguien podría decir, no, pues Dios es Dios, no tiene el pasado, presente o futuro. Él ya vio que Franklin, tú un día le ibas a decir que sí, por eso es que Él te escogió. Pero a ver, ¿qué nos dice la Biblia? Dice en el verso 5, o leemos desde el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas en amor. Lo primero que dice aquí en el versículo 5 es que Él nos escogió en amor. Y luego sigue diciendo, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, de acuerdo a estos versículos, ¿por qué es que Dios nos escogió? Por amor, por el puro afecto de su voluntad. Y este amor no habla de una emoción, ¿no? No es una emoción como nosotros la podríamos conocer. No es que Dios nos miró, qué lindo que fue el bebé Franklin, o qué lindo que va a ser, y yo lo voy a amar todo emocionado. No. Sino nos habla de qué? De una disposición a procurar el bienestar de los demás o satisfacer los deseos de esa persona. En otras palabras, Dios desde la eternidad, aunque nos vio todos sucios, muertos, Él decidió y dijo, yo voy a salvarle a esta persona porque yo
quiero bendecirla, yo quiero procurar su bien, yo quiero darle lo mejor. Y eso es ¿qué? Amor. Eso es amor. Quiero leer este mismo versículo o esta parte en la Nueva Traducción Viviente. Dice en el verso 4, inclusive antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, Él nos acercó con ese amor, con esa intención de bendecirnos. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando habla por el puro afecto de su voluntad, es que Él se deleitó, le dio gusto en poder hacerlo, ¿no? En poder, nos acercó a Él, ¿no? Él es el que lo hizo, Él es el que da la salvación viene del Señor, dice la Biblia. Nos acercó a Él, que con gusto, decidiendo amarnos, ¿no? A nosotros. A Él le plació escogernos, a Él con todo placer quiso amarnos, quiso hacernos sus hijos. Y uno se pone a pensar y decir, ¿y si Dios hizo todo eso para que yo sea su hijo, para vivir de una manera diferente? ¿Cómo no me voy a esforzar en vivir como Dios quiere? ¿Cómo no me voy a esforzar en vivir como Dios quiere? Entonces, esta doctrina de la elección de Dios me lleva a vivir una vida en santidad, a vivir una vida digna conforme a mis fuerzas. Y yo voy a procurar buscar a Dios. Y voy a procurar servirlo y amarlo. ¿Por qué? Porque Él ya me amó, Él me escogió. ¿Yo qué puedo hacer por Dios más que servirlo, amarlo y poder dar lo mejor de mí? Y esta doctrina a su vez nos sirve para poder meditar en algunas cosas. Nos ponemos a pensar y de repente alguien dice, o puede alguien decirnos a nosotros, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú no eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te equivocas en esto, porque te equivocas en aquello. Y si yo no tengo bien claro esto, entonces obviamente me puedo desconsolar, porque yo puedo pensar y puedo decir, bueno, sí, es que yo estoy haciendo malas cosas y por tanto no merezco el amor de Dios, no merezco esto, y empiezo a deprimirme y caer. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que Él me escogió. Él me escogió y me amó desde la eternidad y le plació salvarme, aún sabiendo que yo lo iba a echar a perder. Aún sabiendo que de repente iba a tirar mi vida abajo, pero a pesar de eso me salvó. Y aún sabiendo que como hijo de Dios también iba a tener fallas, iba a tener errores, iba a tener caídas de repente. Aún sabiendo todo eso, Él me eligió. Por tanto, yo no me voy a deprimir porque alguien me diga, mira, ¿sabes qué? Tú no pareces un hijo de Dios. No. ¿Por qué? Porque si yo sé que, como dice en Juan, que estoy amando su palabra y estoy luchando contra mi pecado, yo sé que estoy caminando en Él. ¿Por qué? Porque es su Santo Espíritu que está hablando a mí, diciéndome que soy su hijo. Pero es que, y si alguien está viviendo en pecado, ok, podemos nosotros exhortar a abandonar el pecado, como la Biblia nos exhorta a hacerlo. Podemos advertirle a una persona tal vez que si en su vida persiste en una vida de pecado, cuidado, porque nadie puede burlarse de Dios. Y cuidado, tal vez tú piensas que eres creyente, pero no eres. Tal vez pensaste que fuiste elegido, pero no eres. Por la vida que tienes. Y podemos exhortarle a ello, pero no podemos ninguno de nosotros decir enfáticamente tú eres o tú no eres. Eso no nos ha dado Dios. Esa prerrogativa no nos ha dado Dios. Inclusive la iglesia puede disciplinar, y la iglesia puede disciplinar en lo más duro, pero aún la iglesia misma se reserva que el poder decir si eso no es, porque eso solo está dentro de la prerrogativa de Dios. Miren, en 1 Corintios 5, en la disciplina de repente más dura que se puede dar en la iglesia, en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces está hablando aquí con la esperanza de que sí, que está pecando, ¿no? Sea de repente un hijo de Dios, ok. Y la disciplina de la iglesia finalmente es ser entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás siga obrando y destruya toda la carne,
pero finalmente, si esa alma es salva, pueda salvarse en el día del Señor. Pero eso solo es prerrogativa de Dios, no es de nosotros. A nosotros no nos ha dado ningún poder, ninguna facultad para poder decir, oh sí, Dios te ha elegido, Dios no te ha elegido, si eres salvo o no eres salvo. No, esta doctrina es para poder gozarnos nosotros que creemos que somos salvos y gozarnos en decir, Señor, gracias, y poder impulsarnos al contrario a tener una vida santa. Pero no es para poder juzgar a otra persona. Ahora, si dices que eres elegido, si dices que eres escogido por Dios, pero estás viviendo en pecado, porque alguien puede decir, entonces si yo soy escogido por Dios, puedo vivir la vida que yo quiera, puedo vivir como sea. Puedo vivir en fornicación, puedo vivir en adulterio, puedo vivir en hechicerías, en pleitos, puedo vivir en enemistades, puedo vivir en borracheras, en iras, en envidias, puedo vivir. ¿Por qué? Porque ya Dios me ha elegido. Medita bien lo que estás pensando. Medita bien lo que estamos diciendo, porque hemos sido escogidos ¿para qué? Para vivir una vida en santidad. Y si no la vives conforme a lo que la Biblia lo dice, solo son dos cosas. O no has entendido tu propósito todavía, o lo que es peor, en realidad no has sido escogido. Y tú crees que has sido escogido. Porque por los frutos se ven finalmente. Entonces sí, solo está en la prerrogativa de Dios. Nadie puede mirar más allá. Yo no puedo decir si realmente es, no es. Pero puedo aproximarme por los frutos. Y ahora te hablo a ti. Si tú crees que esta doctrina sirve para justificar tu pecado y para seguir viviendo en pecado, estás equivocado. Porque lo peor que te puede pasar es que finalmente llegues al trono de Dios y el Señor diga, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Recuerda que Jesús mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, porque puede estar equivocado y puede decir esa persona, sí, yo soy creyente porque digo Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos dirán, dice ahí en Mateo, no, pero nosotros hicimos esto en la iglesia, nosotros predicamos el evangelio, nosotros profetizamos, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchas obras en la iglesia. Pero cuidado, el Señor dirá a estas personas, no les conozco. No les conozco. Cuidado. Cuidado con que aferrándonos a esta doctrina pensemos nosotros en encubrir nuestro pecado y seguir viviendo en pecado. No. El Señor nos ha llamado para vivir una vida en santidad. Para vivir una vida diferente. Y si no estamos viviendo esa vida diferente, cuidado. Tenemos que meditar mucho. Ahora, si tú no conoces a Cristo Jesús, no conoces al Señor y estás escuchando esta enseñanza y quieras tú en esta enseñanza decir, bueno, como yo no soy escogido por Dios, entonces no tengo por qué acercarme a Dios. Ok, solo quiero decirte algo. Recuerda que Dios no está en tus manos. Tú estás en las manos de Dios. Dios no está en tus manos. No es que tú puedes rechazar a Dios y no va a pasar nada. No es que Dios está ahí rogándote para que tú le aceptes. No, tú estás en las manos de un Dios airado. Y debes, al contrario, correr a buscar su misericordia. Porque Dios no quiere la perdición del impío, Dios quiere su salvación. Porque el deseo de Dios, dice la Biblia, es que todos sean salvos. Así es que no te excuses en esto. Eso no es para excusarte y decir, entonces no voy a hacer nada para ser salvo y que Dios haga su voluntad. Si Dios quiere salvarme, bueno, que cambie mi corazón. No, corre a Dios. Corre a Dios, busca a Cristo porque Él te llama. Y si estás escuchando hoy este compartir, corre a Jesucristo. Él te llama, Él te está buscando. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder no mal usar esta doctrina, esta enseñanza de Pablo, sino al contrario, poder gozarnos en lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video y puedas seguir difundiendo la palabra de Dios.